Proética, como probablemente ustedes saben, es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, que es una institución, una ONG global, está presente en más de 100 países en el mundo y trabaja contra la corrupción, ¿no? Proética se fundó el año 2001 en el Perú, no tenemos tantos años entonces, pero sí hay un trabajo intenso por promover que mucha más gente se pueda sumar a esta causa. Bien, aquí tenemos un cuadro que ya se difundió hace algún tiempo, que anualmente Transparencia Internacional nos muestra cuál es el índice de percepción en el mundo sobre corrupción. Y claro, Perú aparece siempre por la mitad de la tabla hacia abajo, esto no es una novedad, pero sí habría que señalar que estamos pues con los países que claramente son identificados como aquellos que tienen mayores niveles de corrupción. En esta tabla no hay sorpresas cuando vemos, por ejemplo, que por lo general siempre los países que están aquí a la izquierda son los que aparecen como los de menor corrupción, o sea, países en los cuales la corrupción es un problema aislado, menor, absolutamente bajo control. Dinamarca apareció en el primer lugar en la última encuesta, que fue del año 2016, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Suiza, pero varían entre ellos esto. Cuando vemos más bien al otro extremo, están Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Yemen. O sea, no sorprende que también entre estos países se pelean siempre los últimos lugares, ¿no? En el caso de América propiamente, a Perú lo vemos pues en el puesto que está por debajo de la mitad, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que está detrás, o sea, lo que está debajo de Perú: Trinidad y Tobago, Guyana, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití, Venezuela. O sea, países que ciertamente no nos sorprende, que están muy seriamente afectados por temas de corrupción, pero nosotros obviamente también estamos compartiendo esa situación. Ahora, la corrupción se puede tratar de definir de diferentes maneras y hay, por supuesto, dimensiones distintas. Hay problemas de corrupción menuda o problemas de corrupción más extendida. Transparencia Internacional ha venido proponiendo en los últimos años que para atacar con una estrategia eficiente los problemas de corrupción, tenemos que ir a identificar la gran corrupción. ¿Y cómo califican esta gran corrupción? A través del señalamiento de quiénes son los agentes. Son agentes con gran poder económico o político. Y estos agentes movilizan grandes cantidades de dinero, o sea, gran cantidad de recursos. Y esta gran cantidad de recursos que movilizan con la corrupción terminan afectando el desarrollo de los países, o sea, son el mayor obstáculo para el desarrollo de los países y tienen enorme impacto en derechos fundamentales, en los llamados derechos humanos, pero como sabemos, los derechos que están sobre todo comprendidos en el campo económico y social son los que más se ven afectados por estos problemas de corrupción y por eso este debiera ser el punto de partida para trabajar en contra de esta lacra. Hay también la necesidad de señalar de que ya en gran medida esta gran corrupción está de alguna manera asociada con lo que es el crimen organizado a nivel internacional. Tendríamos que distinguir entre lo que antes se calificaba, por ejemplo, como las mafias, porque las mafias se identifican más en lugares determinados, o sea, en ciertos territorios son más jerarquizadas, son más aisladas. Pero lo que hoy día podemos apreciar son redes criminales. Tienen enorme, digamos, éxito respecto a sus objetivos, son muy lucrativas, bastante seguras porque tienen mecanismos para su autoprotección, son a su vez locales y globales porque están presentes en cada país, pero mantienen una comunicación, un sistema de articulación bastante más amplio, son autosostenidas por esa cantidad de recursos que pueden captar. El efecto Mercurio alude pues a este problema de que cuando se les quiere atacar en un lado, aparecen en otro, ¿no? Cuando se establece, por ejemplo, el Plan Colombia hace algunos años para atacar la droga en ese país, es cuando en el Perú se hace ya este problema mucho más complejo y tenemos ya no solo, digamos, grandes extensiones de cultivo de coca, sino la producción de la cocaína y hoy día somos el país
que produce, digamos, somos el primer exportador de cocaína en el mundo. Antes exportábamos harina y pescado, ¿no? Ahora exportamos más bien cocaína. Y esto está profundamente imbricado con actividades ilícitas, no es una novedad que esto se vincula mucho al narcotráfico y a varios otros crímenes que están vinculados a esta actividad. Ahora, en el contexto regional, ¿cuáles son los efectos que podemos identificar sobre esta base? Por ejemplo, en términos de seguridad ciudadana, porque esto es algo que debiéramos tratar de vincular, problemas de corrupción con la cuestión de la inseguridad ciudadana. Todavía no se percibe la íntima conexión que hay entre estos dos fenómenos. Yo intentaré que esto quede más claro entre nosotros ahora. En seguridad ciudadana, por ejemplo, en América Latina figura entre los 16 países, o sea, tiene 16 países de América Latina, figuran entre los 25 más peligrosos en el mundo. Un índice que se puede tomar para medir esto es el de la tasa anual de homicidios. A nivel mundial es de 6.2 sobre 100.000 habitantes. Este es un dato, digamos, mejor dicho, una manera de tomar este dato universal, en función de cada 100.000 habitantes, 6.2. Pero en América Latina la tasa es de 14 sobre 100.000 habitantes. Y hay países como Honduras, en el cual estamos en 86.6 sobre 100.000 habitantes, o sea, donde se ha desatado el tema ya de violencia y esto vinculado a los problemas de inseguridad ciudadana. En el Perú, que nos sentimos tan afectados por los problemas de inseguridad, es cierto que hemos crecido en ese sentido, digamos, desde un punto de vista más bien preocupante, pero no estamos siquiera en el promedio de América Latina. Nosotros creo que en este momento estamos en 7.7, es el último dato que tenemos del INE, pero estamos en conjunto entonces sufriendo este mismo fenómeno. Solo para tener una idea a nivel, por ejemplo, de lo que es lavado de activos, las cifras que manejaban en transparencia era que en 3 años se identificaba un lavado fuerte que viene de cárteles mexicanos por 374 billones. En Centrum discutíamos qué cosa eran los billones, porque en algunos países los miden como 1.000 millones y en otros son 1 millón de millones, ¿no? Acá estamos hablando de 1.000 millones, ¿ya? Pero es una cantidad enorme de recursos, ¿no es cierto? Y lo que también es importante establecer es que esto no está totalmente al margen o por separado de lo que es el mundo formal. Banca muy importante está involucrada en estos problemas de lavado y esto ha dado lugar a que tengan sanciones por montos altísimos. Estamos hablando de millones o billones incluso de dólares. Por eso es que aparecen acá bancos como el Bacovia, el Citibank, HSBC, American Express. En fin, todos estos han tenido entonces vinculación y han trabajado de alguna manera articuladamente para este lavado. ¿Qué podemos decir del Perú en relación con América Latina? En primer lugar, que como ha ocurrido en varios países, Perú también ha crecido, ¿no?, durante 15 años aproximadamente, de forma sostenida en su economía. Varios otros países de América Latina han experimentado un crecimiento también importante durante esos años. Claro, estamos hablando hasta el 2015, ¿no?, porque ya comenzó la baja en el 2016 y más ahora. Pero sí hemos tenido una buena cantidad de años con crecimiento que ha permitido que la pobreza, por ejemplo, se pueda reducir también de manera significativa. Pero tenemos al lado de esto una profunda desigualdad, ¿no es cierto?, y una gran debilidad institucional. Esto no creo que sea novedad para nadie. Esto lo compartimos con el resto de países en América Latina. Pero ¿cuáles son las particularidades en el caso peruano? Claro, no es el único caso, pero sí ya es un grupo de países más reducidos en la región que tenemos estas características. El gran crecimiento de la economía ilegal. En segundo lugar, la inexistencia o debilidad de los partidos políticos, porque esto tiene mucho que ver con cómo se ha penetrado el Estado. A través de la política se está penetrando el Estado y esto viene ocurriendo ya hace varios años. Por eso es que voy a retomar esta idea de qué cosa estamos, en una debilidad institucional o en una suerte de descomposición institucional, por lo menos en algunos casos. Y cómo se vincula corrupción a inseguridad ciudadana, que es lo que comentaba antes. Proética publica cada 2 años las encuestas de percepción ya a nivel del Perú.
y nos toca precisamente el 2017, en septiembre pensamos hacerlo. La última fue del año 2015. Lo que me interesa destacar aquí es que en el Perú ya se veía como un tema muy importante el de la corrupción, es decir, en las encuestas generales, para la población peruana el primer problema es el de la inseguridad, pero el segundo es el de la corrupción. Y ya bastante después están otros problemas en el país. Y cómo además se identifica que el principal problema del Estado peruano es la corrupción. La barra roja que ustedes pueden apreciar allí indica cómo ha ido creciendo en la percepción ciudadana en el Perú el tema de la corrupción como el principal problema en el Estado. No estamos seguros, pero algunos indicadores nos permiten apreciar que la brecha entre corrupción e inseguridad ciudadana o se ha reducido significativamente o puede ser que en la encuesta de este 2017 corrupción pase al primer lugar después de varios años, ¿no? Probablemente por todo lo que está ocurriendo en el país. Cuando se pregunta cuáles son las instituciones más corruptas, casi no hay variación. De la encuesta del año 2013, ¿no?, la anterior a esta que muestro aquí del 2015, la única variación era que el Congreso le había ganado al Poder Judicial, pero el Poder Judicial recuperó el 2015 su lugar, ¿no? Y entonces se patean entre Congreso y Poder Judicial. Luego sigue Policía Nacional. Interesante que sí, en las últimas dos encuestas aparecen ya los partidos políticos como instituciones con problemas serios de corrupción. Y ya después vienen gobiernos regionales, fiscalía, gobierno central. Fíjense, a nivel de una encuesta que hizo la CAN, o sea, la Comisión Nacional Anticorrupción, con Ipsos también, cuando le preguntaban a los empresarios cuáles son los problemas o las modalidades de corrupción que más afectan, ¿no?, a la actividad empresarial, claramente coimas. Y yo diría que coimas y tráfico de influencias, que están ahí en los dos primeros lugares, son los que de alguna forma se constata que son las trabas más importantes precisamente para una mejor competitividad. Y esto entonces tampoco nos puede sorprender, pero sí nos genera, digamos, una preocupación de ver cómo atacar esto, y por eso me interesa mucho lo que viene trabajando INACAL, ¿no? Cuando se planteaba cuál es el grado de tolerancia, acá lo que interesa es identificar que la tolerancia media o la alta tolerancia suma 80% o más. O sea, el enorme, digamos, el enorme margen que la ciudadanía le da a la corrupción, porque es casi como que, bueno, pues ya, así somos, así seremos, habrá que continuar con esto, ¿no? Hay mucho debate en torno a esta cuestión. Se dice resignación, desesperanza, bueno, algo de eso debe haber, ¿no? También mucho de que había la convicción de que no pasa nada, se denuncian hechos de corrupción y no se toman medidas. Y también, por supuesto, temor a las represalias, ¿no? Claro, por ejemplo, el auditor de la Contraloría que hizo la denuncia contra el ex Contralor ahora está procesado, ¿no?, y corre el riesgo de perder su puesto por una supuesta falta disciplinaria al haber cometido una infidencia, ¿no? Esperamos que eso se corrija de inmediato, pero con ejemplos así, ¿cómo se puede estimular a que la gente denuncie, ¿no? Pero en algunos casos uno dice, ya no es solo tolerancia, parece complicidad. El gobernador de Moquegua, ¿no?, fue elegido después de que lanzó en su campaña de que él robaba pero repartía, no era egoísta, ¿no? Y así aún fue elegido. En Ancash los problemas de corrupción se han ido sucediendo, no es solamente la cuestión del señor Álvarez, sino quién estuvo antes y quién ha venido después. Hay, yo diría, una suerte de pragmatismo perverso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, la gente dice, si el elenco que me ponen para elegir es este, bueno, elegiré pues todos son corruptos, entonces elegiré al que por lo menos hace algo, ¿no? Un sentido práctico. Y eso tiene que ver con la necesidad de la reforma política,
porque efectivamente la manera como está diseñado el sistema político le cierra puertas a nuevas opciones y hace que necesariamente tengamos que estar dando vueltas entre los mismos. Esto hace indispensable que le pongamos mucha atención a esta reforma que se está frenando en el Congreso respecto a la cuestión electoral. ¿Cuáles son las actuales fuentes de corrupción? No son novedosas, digo, son las que podemos constatar ahora y en muchos casos vienen de antes, pero está primero la tradicional, esta de lobbies, de sobornos, ¿no? Que ahora han desarrollado una suerte de nuevo modelo de negocios, ¿no? Que es lo que nos permite apreciar el caso Lavajato. Lavajato es un esquema regional que no creó, y creo que en eso tiene razón el señor Marcelo Odebrecht, ¿no? Ellos no han inaugurado la corrupción, la hicieron un poco más ordenada, ¿no? Y entonces han establecido algo que llegó a afectar la situación de 11 países en América Latina: Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Chile, Panamá y Brasil. Claramente hay una vinculación entre sector privado y sector público, ¿no? La corrupción, cómo funciona en la realidad, ¿no? Quién corrompe y quién está siendo corrompido. Este departamento de operaciones estructuradas es más bien, digamos, lo único que se me ocurre equiparable es a los videos de Montesinos, porque la información que se maneja, según se sabe ahora en Suiza, donde está mucho de esto encriptado, pero que se va a poder conocer poco a poco, tiene el detalle de a quién le pagaron, cómo le pagaron, etcétera, pero eso no lo tenía la propia empresa en Brasil, lo tienen a buen recaudo, ¿no? Es por eso que creo yo se está demorando un poco más la información en las investigaciones que se están siguiendo. Bueno, no cabe duda que son autores con poder quienes están involucrados en esto. Y fíjense cómo, por eso decíamos que es un mecanismo sofisticado, han utilizado empresas offshore. O sea, por un lado se pagaba en efectivo. Esa ha sido la manera en que tradicionalmente siempre opera mejor el no dejar rastro, ¿no? Pagar en efectivo. Pero eso no lo pueden hacer tanto, pues, con millones y millones de dólares. Entonces han establecido el otro mecanismo, que son 4 capas de empresas offshore. O sea, para hacer prácticamente inviable o dificultar muchísimo el seguimiento del dinero, ¿no? O sea, cómo llegó esto a fuentes. Lo que ha pasado con Toledo nos da una idea del asunto, ¿no? O sea, toda la vuelta que tuvo que dar esto. Pero bueno, esperemos que las investigaciones puedan llegar a más. Bueno, y la cantidad de recursos involucrados en esto creo que no tengo que detallarla, la conocemos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.